Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día domingo y hemos preparado una serie de presentaciones sobre hechos de gran relevancia para compartir con usted. Bienvenida Dina Fernández. Hola, ¿qué tal? Pablo Hurtado. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Enrique Godoy, bienvenido también. Buenas noches. Muy bien, estamos listos. Quique es el primero que está preparado para presentarnos. Nos va a hablar hoy sobre tasa de homicidios. Violencia homicida. Sí, violencia homicida. Vamos a ir a la presentación del tema de la violencia homicida del 2009 al 2012. Con este tema lo que queremos poder mostrar un poco la tendencia que ha habido desde el año 2009 hasta la fecha. En octubre-noviembre del 2009 fue el punto más alto de violencia homicida que tuvimos en Guatemala. Llegamos a estar en índices cercanos a los 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estas que ustedes ven acá son dos gráficas, son del mismo periodo de tiempo. En la parte de arriba está lo que reporta la PNC, en la parte de abajo lo que reporta el INASIF. Las cifras varían marginalmente en números absolutos, pero las tendencias son exactamente las mismas en las dos cifras. La línea de hasta arriba, la azul, es la del año 2009. Son indicadores mensuales. La roja es la línea del 2010. La verde, la del 2011, y la morada que está hasta abajo es del 2012. Si ustedes pueden ver, solo está obviamente hasta abril del 2012 y es sustancialmente más baja que los 3 años anteriores. Esta tendencia se ha mantenido así ya desde más o menos noviembre del 2009, empezó a bajar. Ustedes ven agosto del 2009, pero fue todavía un pico alto que ven en la gráfica que está arriba. Pero vamos a ir ahora a la siguiente gráfica para poder también revisar una relación que hay desde el año 2009 para acá. Incluso vamos a regresar un poco antes, vamos a ver una gráfica desde la presidencia de Alfonso Portillo en el año 2000, para poder ver esta tendencia. El primer cuadro que está al lado izquierdo es la tendencia que tenía la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el gobierno de Alfonso Portillo. Ustedes pueden ver el punto más bajo fue justamente en enero del primer año de gobierno de Alfonso Portillo. Desde entonces la tendencia ha sido al alza, se mantuvo en el gobierno de Portillo, se incrementó muchísimo, a mucho más ritmo en el gobierno de Oscar Berché. Fue el periodo de gobierno donde más se incrementó porcentualmente las muertes por homicidio, y su pico fue en el año 2009, más o menos entre octubre y noviembre del 2009 fue el pico al que se llegó. Había habido una pequeña baja un par de meses antes, pero repuntó en noviembre del 2009. Desde entonces la tendencia ha sido a la baja, y ha sido permanente la tendencia hacia la baja. Llegamos a estar en 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. Fue el punto más alto en toda la historia que hemos tenido, y eso fue en noviembre del 2009. ¿Cuánto? Y 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al mismo tiempo, en El Salvador, por ejemplo, estaban arriba de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en Honduras están en 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Son los dos países donde más muertes violentas hay en América Central. De esa fecha para acá, El Salvador y Honduras se han mantenido así de altos. Sin embargo, Guatemala ha venido bajando de 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. Terminamos el año 2011 en 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bajamos casi un 20% de homicidios en un periodo más o menos de 24 meses, 25 meses realmente. Y de esa fecha para acá hemos seguido bajando. Si la tendencia se mantiene, el año 2012 va a terminar entre 30 y 33 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estos primeros 4 meses del año la tendencia se ha mantenido. Tuvimos un mes, el mes de febrero en particular, que fue el más bajo, y llegó a bajar a 15 homicidios diarios la tasa. Ustedes se recordarán, hace algunos años se manejaba mucho tasas de 19 o 20 homicidios diarios. Hoy estamos ya en 15, el mes de febrero fue el más bajo hasta ahora, se mantuvo en marzo y se ha mantenido en abril la cifra diaria, que es una cifra que nos gusta mucho usar porque es una estadística sencilla, pero la que se usa internacionalmente para poder comparar peras con peras es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí, que estamos en 15 por día. El presidente se ufana mucho de eso, pero ¿es real que él lo recibió en 17 por día, o en realidad los últimos meses de la administración Colom ya estaba entre 16 y 15? No, si te recuerdas, cuando aquí en enero, cuando estábamos justamente en la transición, hicimos un pequeño análisis de esto. El gobierno anterior terminó en 17 homicidios por cada 100.000 habitantes en enero.
De hecho, enero, como es mitad de un gobierno y mitad del otro, terminó con 17 el mes de enero. El mes de diciembre había terminado todavía con 17.2, 17.3, pero ya venía de una tendencia bajando de 19 a 17. La tendencia de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es más fácil de poder medir. Esa venía bajando en su momento de 48, que fue el punto máximo, estuvimos en 43 a principios del año 2011, terminamos en 38 a finales del 2011, y en este momento estamos a ritmo de terminar con 33 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa tendencia particularmente tiene mucho que ver con lo que hablábamos el día viernes, la tregua que se dio entre pandillas, porque empezó a disminuir las muertes justamente en qué lugares. En el Limón, justamente donde asesinaron al delegado de Gobernación la semana pasada. También ha reducido en el barrio Colombia, en lo que son las alamedas y todo lo que está alrededor de la zona 18, pero también se ha reducido. El municipio que más ha reducido sus muertes violentas es Misco. Durante el año pasado, el 2011, fue el municipio que más redujo sus muertes violentas en este sector. Las redujo de casi 80 homicidios por cada 100.000 habitantes a 60 homicidios por cada 100.000. Todavía es alto, pero bajó de 80 a 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y hay una cosa adicional. Según el informe, este informe lo prepara Carlos Mendoza de CABI, de Central American Business Intelligence, y él lo que empieza a analizar en esto es una tendencia en estas grandes áreas urbanas. Y lo que él se dio cuenta fue justamente de estos puntos. En la zona, en Misco, por ejemplo, lo que es el área de la Carolingia, lo que es el área del Milagro, el cantón Pablo VI, que está sobre la San Juan, la Brigada, todos estos sectores han estado bajando sus muertes violentas sustancialmente, y no por casualidad es donde más pandillas o maras hay presencia en esos sectores. Y ahí hay una comisaría modelo, perdón. Sí, vamos a ver todavía con Villanueva. En Villanueva pasó algo similar en un año anterior. Ciudad Peronia se redujo sustancialmente las muertes violentas. Ciudad del Sol, el sector de Villalobos, Mezquital, Búcaro, ese sector que está cerca del CENTA y del SEMA, redujo también sus muertes violentas en ese mismo periodo. Todos los lugares que acabo de mencionar tenían mucha presencia de maras o de pandillas, y la tregua lo generó. Pero en Ciudad Peronia, por ejemplo, estaba la pandilla, eran dos pandillas diferentes. En todo el resto del país operan los Salvatruchas y la 18. En ese sector operaban los Caballos y los Metales, dos pandillas locales que habían exterminado a las 18 y a la Salvatrucha en ese sector. Ahí intervino Mateo Fuentes, un pastor que logró intervenir y logró que ellos se pusieran de acuerdo, pero hubo una siguiente etapa. El gobierno entró drásticamente con un programa integral de reducción y prevención de violencia en Peronia. El gobierno de Álvaro Colom. Cuando eso sucedió, introdujeron no solo la bolsa solidaria en un momento dado, sino que introdujeron también barrio seguro, escuela segura, escuelas y una abiertas. serie, escuelas abiertas, y era pero se llamaban también escuelas seguras, el programa complementario de escuelas abiertas. La escuela segura era un sistema que ya tenía cámaras, que tenía un mecanismo de coordinación de la comisaría modelo del sector para lograr tener una relación de la comunidad con las autoridades, y se replicó en Misco. Y también recuerda usted que en Peronia, después del gran éxito de ese acuerdo, que bajaron los índices de violencia, luego pero siguen muy bajos, o sea, no regresaron a los niveles originales. No, pero el pacto se quedó han habido problemas, porque incluso volvieron a entrar otros sectores a ocupar los territorios, aprovechando esto. Entonces hubo reacción de las pandillas en el lugar, pero se ha mantenido todavía mucho más bajo que lo que estaba antes. Pero ¿son pandillas los únicos factores o los principales, o que incide el nuevo gobierno, la expectativa de cómo van a reaccionar las fuerzas de seguridad? La verdad que la relación, Paula, que venía desde el 2009, tuvo que ver primero con el pacto entre pandillas. Eso hizo una primera reducción. Pero el gobierno de Álvaro Colom aprovechó esa coyuntura para introducir los programas sociales en esas comunidades. Empezaron a operar ahí todos los programas que acabamos de hablar, pero además instauró estos mecanismos donde participaba el delegado que fue asesinado en el Limón. Tenían un sistema ya de comités de juntas de seguridad local. Axel Romero, en ese momento director de apoyo comunitario, generaron alrededor de 600 juntas de seguridad local en esos mismos barrios. Y eso lo que permitió fue tener presencia y coordinación de la comunidad con las autoridades y las comisarías modelo que empezaron a operar en el sector. Son una serie de características que se han estado dando y condiciones que han permitido que se venga reduciendo sustancialmente la violencia en esos puntos principalmente. Yo tengo varias preguntas aquí. A ver, Dina. Bueno, una de las principales, Enrique,
es la primera vez que oigo una explicación acerca de por qué se redujo la violencia, porque cuando comenzamos a ver que los índices bajaban, simplemente lo que podíamos ver es que las autoridades no sabían por qué estaban bajando, no podían a uno explicarle, y entonces uno decía, está bajando, pero no es el resultado de una política pública. Habían dos explicaciones, Tina. Una, nadie quería hablar de la tregua que había entre pandillas, porque era algo que estaba pendiente de un hilo. De hecho, en el 2010 se revirtió por un tiempo por un problema que hubo en una cárcel. Pero en términos generales nadie quería hablar muy públicamente del tema porque podía revertirse y podían empezar nuevamente con los ataques. Nunca redujeron los ataques de extorsiones o ataques contra población civil, digamos, pero sí estaba menguando la violencia en general en el sector. Y la segunda razón es que los programas que estaban introduciendo necesitaban esa como el que estuviera ese anonimato todavía pendiente y que no se dieran cuenta las pandillas que estaban penetrando con estas organizaciones. Pero Menocal se hablaba de los programas específicos en Alameda y en El Limón, porque los consideraban áreas clave para lograr reducir el número de muertes violentas. Y hablaba también de la necesidad de que se diera una transición, a ver, que el gobierno de Pérez Molina no abandonara esos programas de manera súbita. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Los mantuvieron con cierto control. Ojo, no implementaron rápidamente la bolsa solidaria, ahora bolsa segura, pero todo lo demás, los programas de barrio seguro, la presencia de los delegados y demás, se mantuvo en esos sectores que le dio continuidad a esa institucionalidad. A ver, si yo entiendo bien, barrio seguro es un concepto que parte de la casa o la calle segura, barrio, colonia, zona. Tiene 3 o 4 cosas. Tiene una intervención en el espacio público, donde se recupera el espacio público. Si usted va a la Alameda el día de hoy, las canchas de fútbol, la comisaría es una comisaría nueva que se reformó, el mercado, todo lo que está alrededor de esto, en la entrada al barrio Colombia, se mejoró sustancialmente. Segundo, las actividades como escuelas seguras y demás, permite que los que viven en el sector participen en actividades en el espacio público. Hay iluminación adicional que se instala en el sector e incluso en algunos casos se instalan cámaras en puntos claves. Pero Señores, es que parece que estamos hablando de algo ideal y realmente todos los días estamos viendo muertes horrendas. Es que las siguen habiendo y en los índices todavía Por están supuesto. altos. 32 por 100.000. Yo quería hablar de eso. Y porque la crueldad con la que matan, con las que mutilan, con la que aparecen cuerpos destrozados por todo el país. ¿En qué momento cambiará? Porque también tiene mucho que ver con percepción. Pedro ha manejado mucho el tema de la percepción? ¿Cuándo cambia la percepción? Yo creo que este gobierno tuvo la oportunidad de esta porque venía con una expectativa y como logró seguir manejando estos programas e implementando su propia mano en el proyecto, han logrado acelerar incluso en algunas áreas la reducción que venía. Vieron la nota esta semana del presidente diciendo que bueno, él se comunica con los comisarios de forma directa cuando le aparece un informe con una cifra considerable de muertos en cada área. Tenemos que ir a la pausa, mucho más que hablar sobre este tema, ya volvemos dentro de muy poco.